Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por esta victoria en Cristo que nos hace más que vencedores. Muchas gracias, Señor, porque no solamente este sacrificio de Cristo se quedó hasta su muerte, sino que también lo levantaste con poder de la tumba, Señor, para darnos la justificación, Padre, de nuestros pecados, declarándonos libres, Señor, del pecado que agobiaba nuestra alma. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos levantado, Señor, también con Cristo para esta esperanza de vida eterna que hay en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Y queremos en esta mañana pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea quien nos enseñe, quien nos guíe, quien nos revele su palabra, para que esta palabra penetre nuestra vida y permanezca en nosotros para dar fruto. Queremos honrarte, Señor, a través del conocimiento bíblico. No queremos ser de los que perezcamos por falta de conocimiento. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, y que Cristo sea glorificado en la vida de tu iglesia. Te lo pedimos todo, Padre mío, en el precioso nombre de Jesús. Que a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Hermano, no sé no sabía si ya teníamos ahí, porque se corrompieron los archivos de la computadora, los archivos, entonces los puse en un PowerPoint, espero que los alcancen a leer. Amén. Primera de los Corintios capítulo 15 es el capítulo que habla ampliamente sobre la resurrección de los muertos. Amén. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Entonces, ¿cómo es que van a resucitar los muertos? Bueno, vamos a pasar al versículo 35. Amén. Y vamos a seguir leyendo de ahí. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la resurrección de Cristo es importante por muchas razones, pero vamos a analizar aquí 5 razones principales por lo que la resurrección es
importante. Y la primera es que la resurrección de Cristo testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección del Señor Jesucristo es creer en un Dios todopoderoso, porque el Dios que creó todo lo que existe y que creó el universo tiene poder sobre la vida y tiene poder también sobre la muerte. Él es el que tiene el poder y tiene el control sobre todo lo que Él ha creado. Y si Él es el dador de vida, entonces también Él tiene poder sobre la muerte. Si Dios no tuviera ese poder, entonces no sería digno de nuestra fe, porque nosotros estaríamos en una total incertidumbre con respecto a nuestra vida y con respecto a lo que podría pasarnos después de la muerte. Pero, hermanos, solo aquel que creó la vida, que es el Señor, tiene el poder también sobre la muerte, ¿verdad? Que en un sentido es la contraparte de la vida. El Señor no tiene poder sobre uno y falta de poder sobre lo otro. Así es que la primera razón por la cual la resurrección de Cristo es importante es porque afirma nuestra fe en un Dios que tiene un poder inmenso, en un Dios que es todopoderoso. Dios es el único que puede dar la victoria sobre la tumba, y como leímos ahorita, Él es el que tiene el poder para quitarle ese aguijón a la muerte, que es el pecado, y darnos la victoria sobre la muerte misma a través de la resurrección de los muertos, ¿verdad? El hecho de la resurrección de Cristo entonces nos recuerda la absoluta soberanía de Dios, no solamente sobre la vida, sino también sobre la muerte. Amén. Así es que este es el primer punto. Segundo, Perdón, eso es lo que les acabo de comentar. Número 2, valida quién Jesús afirmó ser, es decir, el Hijo de Dios y Mesías. Según el Señor Jesucristo, su resurrección de la muerte es la prueba que Él le dio a los judíos de una señal del cielo que ellos le estaban demandando. Los judíos se agolparon en contra de Jesús, demandándole una señal del cielo para que les demostrara que Él era el Hijo de Dios. Pero Jesús dijo, ninguna señal le va a ser dada, sino la señal de Jonás. Amén. Y esa señal de Jonás, eso que ocurrió con Jonás, es un tipo de lo que iba a ocurrir con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así como Jonás fue arrojado al mar y fue tragado por un gran pez y estuvo en el vientre del pez durante 3 días, así Jesús permaneció en la tumba durante 3 días. Y al final de los 3 días, Jonás fue vomitado en tierra, fue arrojado en tierra por el pez. De la misma manera, después de 3 días, la tumba tuvo que soltar a Jesús para que Él resucitara. Así es que en palabras de Jesús, esta resurrección de entre los muertos es la señal que Él le estaba dando al pueblo de Israel de quién era Él, de que Él era el Hijo de Dios y el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Amén. Dice la resurrección de Jesús, como lo vimos ahorita en el libro, en la lectura bíblica que hicimos, fue presenciada por muchos. No fue un acto oculto, no fue algo de lo que nadie se haya dado cuenta. Jesús resucitó de la muerte y fue vista por muchos grupos de personas diferentes. En algún momento dice que se apareció a 500 hermanos, se apareció a los apóstoles, se apareció a Jacobo, se apareció a Pedro, se apareció a las mujeres, ¿verdad?, que habían venido al sepulcro, se apareció a aquellos 2 que iban de camino a Emaús. El Señor Jesucristo fue visto en su resurrección y resucitado. Y Él anduvo, después de haber resucitado, 40 días en la tierra, enseñándole todavía a sus discípulos y dando sus enseñanzas. Así es que fue un hecho
que podían dar testimonio. En el momento en que se escribió la primera carta a los Corintios, muchas personas, muchos de esos que habían visto a Jesús resucitado, todavía estaban vivos. Algunos, dice, ya habían dormido, algunos ya habían muerto, pero muchos todavía podían dar testimonio del Señor Jesucristo. Así es que decía que era hijo de Dios con poder. La resurrección de Jesús es una prueba irrefutable, según lo que nos dice la Escritura, de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí en Romanos, en Romanos 1:14 nos dice la Escritura que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Así es que la resurrección fue la declaración que Él era el Hijo de Dios, que Él era quien había afirmado ser. Así es que la resurrección de Cristo nos valida también que Jesús es quien Él dijo que era. Es el Hijo de Dios y es el Mesías, el ungido, esperado por el pueblo de Israel. Número 3, la resurrección de Cristo prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina. La Escritura, hermanos, hay muchas Escrituras que anunciaron el nacimiento y el sacrificio de Cristo y su muerte y su resurrección y su ascensión. Hay muchos salmos mesiánicos y uno de estos salmos es el Salmo 16:10, que dice que su santo, el Señor no iba a permitir que su santo viera corrupción. Amén. Entonces, el hecho de que el Señor Jesucristo viviera primero en su vida, tuviera una vida incorrupta, una vida sin pecado, ¿verdad? Porque la Biblia nos afirma que Jesús en su humanidad fue semejante a nosotros en todo, excepto que Él no tuvo pecado. Jesús mismo, cuando los fariseos venían a atacarlo, Él los retó a que alguno de ellos le redarguyera de pecado. Y ninguno le pudo redarguir, porque Jesús no tuvo pecado. Pero no fue nada más en su vida que Jesús vivió una vida intachable, una vida sin pecado. También en su muerte el Señor Jesucristo no vio corrupción, a causa de que su cuerpo no se quedó en la tumba para podrirse, para echarse a perder como ocurre con toda la carne, ¿verdad? Él se levantó de los muertos y en su muerte tampoco el Señor Jesucristo nunca vio corrupción. Hechos 13, del 32 al 37, dice el apóstol Pablo escribiendo, escribiendo aquí en el libro de los Hechos, Lucas, el médico, dice: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Ok? Entonces, los apóstoles testificaban acerca de la vida de Jesús sin pecado y de la resurrección de Cristo, que no permitió que aún después de su muerte su cuerpo viera corrupción. Y era sobre esta base de la resurrección que el apóstol Pablo hacía toda su predicación. Pablo fue el escritor más prominente de todo el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. Y él
nos dice en Hechos 13, 38 y 39, por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados. En Él es justificado todo aquel que cree. Sobre la base de la resurrección es que Pablo predicaba de la salvación, de la vida eterna y de la justificación que todos los que creemos en Cristo podemos tener. Porque cuando Cristo resucitó entre los muertos, la Escritura nos afirma que fue resucitado para nuestra justificación. Amén. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba o se hubiera quedado en la cruz, como lo vemos ahí, por ahí en muchas representaciones, no seríamos salvos, no tuviéramos esta salvación, porque es mediante la resurrección que nosotros podemos decir que somos declarados justos delante de Dios. Cuarto motivo, valida las profecías del Antiguo Testamento que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús. Amén. Allí en Hechos, capítulo 17, versículos 2 y 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo era un erudito de las Escrituras, era un conocedor del Antiguo Testamento, porque él pertenecía a una de las sectas del judaísmo más estrictas, que eran ya se me fue. ¿Qué era Pablo? Se me fue el nombre de la secta. ¿Dónde está el pastor, hombre? Pertenecía a la secta más estricta del judaísmo. A ver, eran los saduceos. A ver, ayúdenme. ¿Los qué? Los fariseos, exactamente. Eran los fariseos. Pablo era un fariseo, hermanos. Era un fariseo que, a causa de su celo por la Escritura, él era un perseguidor de Cristo, él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. La Biblia nos dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que fue un maestro muy reconocido en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, Pablo tenía un perfecto conocimiento de las Escrituras, y por eso no nos debe extrañar que sea el más apasionado escritor del Nuevo Testamento, porque él, habiendo conocido todo lo que se decía de Cristo, ahora había visto todo ese cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento acerca de lo que se decía de Cristo y cumpliéndose en la persona de Cristo. Y hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que dan fe de esta resurrección y de toda la obra de Cristo. Pero una escritura que retrata perfectamente todo lo que conocemos con la pasión de Cristo es Isaías 53. Isaías 53 es como el título de aquella novela de Gabriel García Márquez, La crónica de una muerte anunciada. ¿Ven? Isaías 53 es la crónica de una muerte que apenas se estaba anunciando, que iba a ocurrir 750 años después, porque Isaías vivió aproximadamente 750 años antes de que Cristo anduviera en esta tierra. E Isaías 53 nos habla exactamente de todo lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, que fue azotado, que fue herido, que no abrió su boca, que fue crucificado entre dos ladrones, se le puso en un sepulcro, que llevó nuestros pecados, que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, que estábamos descarriados como oveja y él vino, ¿verdad?, a volvernos al camino del Señor. Isaías 53, hermanos, es, desde mi perspectiva, la escritura más grande sobre lo que se anunciaba de la muerte de Cristo. Y Pablo conocía esa escritura
y luego supo que todo esto se había cumplido en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo solo cumplió más de 100 profecías que están en la Biblia acerca de Él. El hecho de que una sola persona en el mundo pueda cumplir esta cantidad de profecías que se hablan de Él es un hecho sobrenatural. Es algo que es imposible que ocurra a menos que Dios esté involucrado en esto. Así es que valida la resurrección de Cristo todo lo que el Antiguo Testamento ya hablaba acerca del sacrificio de Cristo, incluyendo su resurrección. Amén. Y número 5, la resurrección de Cristo autentificó sus propias afirmaciones de que Él iba a resucitar al tercer día. Vamos a ver 3 lecturas aquí en el libro de Marcos, donde Él afirma esto. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. También el Señor Jesucristo en Marcos 9:31 les dijo, porque enseñaba a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Amén. Y en capítulo 10, verso 34 dice, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cristo mismo había hablado de esta resurrección de entre los muertos. Él mismo ya les había dicho a sus discípulos, a sus seguidores, que esto iba a pasar. Solo que la Escritura nos dice que estaba velado el entendimiento de ellos. Aunque Cristo se los decía, ellos no lo entendían y se lo decía así de claro como lo vemos en la Escritura. Sin embargo, el pueblo judío lo que estaba esperando era un libertador político. Él no quería ni pensar que Cristo muriera, porque con él se morían sus esperanzas de ser liberados del dominio romano que en el tiempo en que vino Jesús estaba padeciendo el pueblo judío. Entonces ellos tenían velado el entendimiento, no entendían que Cristo les hablaba, y lo pudieron entender hasta después de que el Señor Jesucristo hubo resucitado. Amén. Entonces, hermanos, sin la resurrección de Cristo, nosotros aún estuviéramos en nuestros pecados, como vimos ahorita en 1 Corintios, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos aún en nuestros pecados. Pero gloria a Dios, porque la misma Escritura nos dice, más ahora Cristo ha resucitado. Primicia, dice, primicia de los que resucitaron es hecho. Amén. El Señor Jesucristo resucitó con toda la disertación que vimos ahorita de Pablo, diciendo, si algunos de ustedes dicen que no hay resurrección, entonces si Cristo no resucitó, tenemos todos estos problemas, ¿verdad? Sencillamente no somos salvos. Sin Cristo no tenemos salvación. Sin embargo, hermanos, gracias sean dadas al Señor, porque nosotros ahora podemos afirmar que tenemos salvación y que tenemos un Salvador, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos confirmar que la Escritura hablada a cada uno de nosotros es fiel, es verdadera, y que nuestra fe se debe de aumentar a raíz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está resucitado, mis hermanos, Cristo vive. Sin la resurrección no tenemos salvación, ni tampoco tenemos Salvador. Sin la resurrección, según lo que vimos ahorita en la Escritura, nuestra fe sería vana, y entonces el Evangelio no tendría ningún poder en esta vida, ¿verdad? El Evangelio sería impotente para salvar a alguna persona
si Cristo no hubiera resucitado. Pero Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él afirmó ser las dos cosas. Es la resurrección y es la vida para nosotros, porque a través de su resurrección, que nosotros somos justificados, en automático heredamos la vida eterna. Entonces Jesús es la resurrección y es la vida. Cristo vive y Cristo es el único que nos puede dar esa vida eterna. Amén. Entonces está vivo, Él es la primicia. Jesús también nos dijo que aparte de que Él es la resurrección y la vida, nosotros podemos entender que aparte de Jesús no hay vida eterna, porque en ningún otro hay salvación, ¿verdad? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Así es que no hay resurrección aparte de Cristo y tampoco hay vida eterna. Pero Jesús hace mucho más que darnos vida, como podemos ver ahí en la diapositiva. Él es vida. Y por eso la muerte no tiene poder sobre Él, porque Él es la vida. Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no nada más nos da vida, Él mismo es la vida. Y por eso Jesús tiene poder sobre la muerte. Y no nada más eso, Jesús nos confiere su vida a nosotros, nos transfiere esa vida para que nosotros podamos compartir también ese triunfo sobre la muerte. Y podemos entonar nosotros este grito de victoria que vemos ahí en 1 Corintios 15 cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues no, ya no hay poder en eso, gracias a Cristo. Y ese mismo poder se nos transfirió a nosotros, que tenemos la seguridad de que nos levantaremos también. Si Cristo no viene por nosotros mientras estemos vivos, si morimos nos vamos a levantar de la muerte, porque Jesús nos ha dado ese mismo poder sobre la muerte. Y entonces nosotros podemos decir que somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús es la primicia de los que han dormido, ¿verdad? En otras palabras, Jesús es el camino para que nosotros podamos disfrutar de vida después de la muerte. El Señor Jesucristo es un punto fundamental en su resurrección de la fe cristiana. La fe cristiana, hermanos, no se queda en la muerte de Cristo, abarca su resurrección y también su ascensión, porque Cristo resucitó para nuestra justificación, pero además ascendió a los cielos para interceder por nosotros desde allá. Nosotros tenemos un fiscal, tenemos un acusador que es Satanás, que nos acusa de día y de noche delante del trono del juez justo que es el Padre, pero también tenemos un abogado defensor. Amén. Ese es el Señor Jesucristo, que así como Satanás nos acusa de día y de noche, Jesús nos defiende de día y de noche. Todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos salvos, el Señor Jesús, cualquier acusación del diablo, le dice, ya pagué por ese pecado. Y cualquier acusación la hace nula en contra de nosotros, amén, porque Él pagó por los pecados de todos aquellos que hemos creído en Él. Algo muy importante, que a diferencia de otras religiones, nosotros tenemos un fundador que está vivo, un fundador que es un Dios vivo, es un Dios que no se quedó en la tumba. Otras religiones tienen fundadores, tienen profetas, cuyo fin fue la tumba, ¿verdad? Pero no es el caso del cristianismo. El cristianismo es la única religión, para englobarla dentro de las demás, ¿verdad?, que tiene un Dios vivo, que tiene un Salvador que se levantó de la muerte, ¿verdad? Y como cristianos, nosotros sabemos que Dios se hizo hombre, que anduvo con nosotros, que nos enseñó
pero que también murió por nosotros, porque era necesario, era el plan de Dios, porque sin muerte no hay remisión de pecados, amén. Y Él no nada más murió por nosotros, sino que también resucitó al tercer día y se sienta vivo a la diestra del Padre, donde es nuestro abogado defensor. La palabra inspirada de Dios entonces también nos garantiza a nosotros los creyentes que nosotros en su momento vamos a resucitar de los muertos. Cuando Cristo venga por su cuerpo, que es la iglesia, entonces dice la Biblia que nosotros no precederemos a los que duermen, ¿verdad? Que son, cuando se habla de un cristiano que muere, la Biblia no le llama muerte, le llama que duerme. Amén. Entonces que nosotros no precederemos a los que duermen. Cuando Cristo venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que esa es la esperanza que nosotros tenemos. Si hemos muerto cuando Cristo viva, vamos a ser los primeros en levantarnos para encontrarnos con Él en las nubes. Porque los que estemos vivos o estén vivos en el momento en que Él venga, necesitamos ser transformados, porque ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces, nosotros podemos otra vez entonar esta alabanza. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que no sé si cambió, no lo vi cambiar. No. Cámbiale, Samuel, no está cambiando. Es la última diapositiva. Amén. Entonces, la importancia de la resurrección de Cristo, hermanos, tiene un impacto directo en nuestro servicio al Señor hoy, en este tiempo. Como vimos ahí, Pablo termina esta carta primera a los Corintios, y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Que nos pide estar firmes, nos pide estar también constantes, y nos pide no estar estancados, nos pide estar creciendo en el trabajo del Señor siempre. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos un Dios que está vivo, y la iglesia debe de ser una iglesia viva, avivada, que camina, que crece, que predica el evangelio, que es un instrumento para la salvación del mundo. Amén. Entonces nosotros debemos de hacerlo, y tenemos que saber también, hermanos, que en nuestro caminar en esta tierra vamos a tener aflicción, va a haber persecución, probablemente algunos tengamos que sufrir algún oprobio, algún problema, alguna situación adversa en nuestra vida. Bueno, pues unámonos a aquellos héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos capítulo 11. Hagamos como Moisés, que dice que prefirió sufrir y ser maltratado con su pueblo que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Amén. Dejemos todo lo que nos asedia y lo que nos impide servirle al Señor, para servirle al Señor con entrega y compasión en este tiempo. La resurrección de Cristo, hermanos, en resumen, es una victoria triunfante y una victoria gloriosa para todos nosotros los creyentes. Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según lo que nos dicen las Escrituras. Y Él vendrá nuevamente. Él va a venir por su iglesia. Él va a tener un arrebatamiento de la iglesia, para que donde el Señor Jesucristo esté, también nosotros podamos estar con Él. En resumen, 4 puntos de por qué es importante la resurrección de Cristo. Primero, demuestra quién es el Señor Jesucristo. Segundo, demuestra que Dios el Padre aceptó el sacrificio que Cristo hizo en favor de nosotros los creyentes. Tercero, comprueba que Dios tiene el poder para levantar a Jesús de los muertos. Y la Biblia nos asegura
que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el espíritu con que fuimos sellados y que mora dentro de nosotros. Amén. Nosotros tenemos ese mismo poder dentro de nosotros. Garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que resucitarán a una vida eterna. Y hermanos, la resurrección de Cristo, por medio de ella, es que nosotros tenemos esta bendita esperanza de que un día estaremos con Él en la eternidad. Amén. Gloria a Cristo, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a orar para concluir. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual has confirmado, Señor, que es un sacrificio agradable para ti y que nosotros confiadamente podemos tener la vida eterna poniendo nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Ayúdanos, Señor, también a seguir, Señor, predicando tu palabra, a esforzarnos en servir cada día más, Señor, sabiendo que todo lo que hagamos no es en vano, que Cristo, Señor, cuando venga por su iglesia, también tiene galardones, Señor, para el pueblo que le sirve y que le honra. Te damos muchas gracias, Señor, por esta victoria sobre la muerte y te damos muchas gracias por ser tus escogidos para esta vida eterna. A ti sea la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.